Momento, ese espacio que siempre dedicamos pues a nuestros distintos colaboradores que nos traen toda la actualidad o ese análisis político de actualidad con sus distintas opiniones. En este caso vamos a hablar ahora, ya lo tenemos ahí al otro lado del teléfono, con Christopher Rodríguez. Muy buenas tardes, Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Nevi, muy bien. Un saludo también a toda la audiencia y ya por fin vacunado, que quieras o no, ya se agradece. Sí, ya empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, sí, en el círculo próximo mío de mi familia. Hombre, estupendo. ¿Cuál te han puesto, Christopher? Me pusieron la Janssen. La Janssen. Una sola dosis, sí. Igual a mi pareja también le pusieron una sola dosis ayer. ¿Y cómo te encuentras? ¿Bien? Pues mejor. Sí, mejor. Porque el primer día mal, ¿o qué? Mejor, porque los efectos secundarios sí se notaron bastante. Fue como si te diera repentinamente una gripe que se te va en un día. Ajá. Los síntomas eran totalmente iguales: dolores musculares, cansancio, dolor de cabeza. Sí. Los mismos síntomas de una gripe, pero en un día solo. Fue bastante curioso. Pues sí, efectivamente, mi pareja también se encuentra, hombre, sí tiene esos dolores musculares, pero dice como cuando tú vas acabando la gripe, ¿sabes? Esto como si tuvieras el cuerpo aún molido, es como se siente él, pero bien, porque... Bueno, hay efectos secundarios de todos los tipos, dependiendo de la persona, ¿no? Pero generalmente suelen ser más o menos los mismos. Bueno, pero lo estupendo, ya tienes esa vacuna, esa luz al final del túnel, ¿no? Y esperemos que la gente se anime a vacunarse, que merece la pena, y sobre todo porque volvamos a hacer una vida lo más normal posible, más pronto que tarde. Bueno, ¿y qué opinión te merece esto de las mascarillas para el próximo día 26? Que era algo que también lo sacarán adelante en este próximo Consejo de Ministros el jueves. A ver, pongámonos en situación. Países como Alemania y como Francia, que tienen peores datos de infectados que nosotros, ya están con esa norma impuesta. Yo creo que ahora en algún momento tenemos que quitarnos la mascarilla, está claro. El gobierno ha decidido que sea ahora, cuando los índices son más o menos buenos, y ahora nos corresponde a nosotros pues cumplir con nuestra parte de responsabilidad. Es verdad que tiene una letra pequeña, que la mascarilla nos la podremos quitar en espacios públicos siempre y cuando mantengamos las distancias de seguridad y no estemos en aglomeraciones. Claro. Entonces ahora lo que nos corresponde a nosotros, ciudadanos, es cumplir con nuestra parte de la obligación, y ahí tenemos que ser todos bastante conscientes de lo que nos estamos jugando. Efectivamente. Y un nuevo rebrote pues puede echar por tierra muchísimo trabajo y muchísimas esperanzas de mucha gente. Yo sobre todo, y aparte, precisamente esos brotes donde más se están dando es en la población juvenil, ¿no? De 15 a 35 años. Cuidadito, no se relajen, sigan manteniendo esas distancias sociales y la mascarilla. Y no tenemos que irnos muy lejos, Neri. Fijémonos en la isla vecina de Tenerife. Sí. Los datos se están disparando. El gobierno de Canarias ha anunciado que adelanta el Consejo de Gobierno del jueves a mañana miércoles. Sí, para decidir. Y todo hace indicar que se van a tomar medidas muy drásticas con nuestros vecinos de Tenerife. Seamos un poquito conscientes, no vayamos nosotros a hacer lo mismo que ellos y vernos en la misma situación que ellos. Efectivamente, y más cuando ahora ya estamos comenzando a ver esa apertura, ya estamos comenzando a ver más extranjeros por las zonas turísticas, o ya estamos comenzando a ver ese movimiento, ¿no? Tan ansiado, ¿no? De que volviera, digamos, dentro, entre comillas, todo a la normalidad. Dar esos pasos atrás con los contagios puede ser nefasto, puede ser nefasto también para la isla de Tenerife, Puede ser tan nefasto que incluso los datos de Tenerife nos arrastren a todos. Efectivamente. Porque ahora mismo, dependiendo de los índices que pueda tener Tenerife, pues el Reino Unido nos pondrá otra vez en semáforo rojo y va a invitar a sus ciudadanos a que no vengan, con lo cual puede venirse al traste todo lo previsto, todas las previsiones hechas para el verano. Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado y estar vigilantes y seguir como hasta ahora, manteniendo esas normas hasta que esto
ya la mayor parte de la sociedad está vacunada y ahí sí que podamos empezar a ver cierta normalidad, claro. Efectivamente. Vamos a ver si al final, y lo hemos, bueno, no sé si contigo, pero sí con otros compañeros en esta casa, que lo veníamos hablando desde el comienzo de esta pandemia, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros va muy emparejada, ¿vale? O sea, con el bicho. Es que mucho peso de lo que ocurra, de esa responsabilidad es nuestra como ciudadanos. Exacto. Y nosotros cumplimos, no nos cierran, no se tienen que cerrar negocios y poco a poco podemos volver a la normalidad. Es concienciarnos de que esto todavía no ha acabado y que todavía nos queda partido por jugar contra el bicho y seguir como estamos hasta ahora. Bueno, vamos a ver, Christopher, la pasada semana yo pensaba que íbamos a seguir hablando de los indultos esta semana, ¿no? De toda la polémica que se había generado alrededor de los indultos, pero resulta que ya en el día de hoy, pues, aprobados esos indultos, pero con matices, ¿no? A ver, ¿qué me puedes decir? Sí, a ver, esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado los indultos a los 9 presos que estaban en la cárcel por el proceso independentista de Cataluña, pero sí es verdad que es un indulto con matices, es decir, vamos a partir de una base porque hay que aclarar conceptos y sobre todo creo que puede ser interesante para todos los oyentes que nos estén escuchando. En primer lugar, los indultos que ha hecho el gobierno son parciales, no totales. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no puede quitar toda la pena que la justicia ha impuesto. ¿Por qué? Porque hay precisamente un informe del Consejo General del Poder Judicial que es contrario a esos indultos. Ese informe obliga a la administración, en este caso al Consejo de Ministros, a que no pueda hacer los indultos. No obliga. Es simplemente un informe consultivo. Lo que sí establece que al ser negativo ese informe del Consejo General del Poder Judicial, como te decía, el Consejo de Ministros no puede aplicar un indulto total a los presos. Sí. En segundo lugar, ese indulto que se ha aprobado hoy, como tú bien dijiste, tiene matices. Y los matices que establece es que lo que se indulta es la pena que queda pendiente a estos presos por cumplir. No los años que ya han cumplido, sino los que le quedaría por cumplir de condena. Y además están obligados a que, dependiendo, porque son casos, se han analizado los casos uno a uno, pero entre 4 y 6 años, dependiendo a la persona que se le haya hecho un indulto, no puede volver a cometer ningún tipo de delito. Claro. ¿Qué ocurre? Imaginemos que se vuelve a dar un 1 de octubre como se dio en su momento. Pues la justicia volverá a sentenciarle, volverá a condenarle, y lo que va a ocurrir es que con esa futura condena, los años que ahora se les ha indultado se sumarían a esa futura condena. A ver, disculpa, sí, no te entendí. Y repito, imaginemos, pongamos datos, imaginemos que a los presos les queda 10 años de condena por cumplir, que no la van a cumplir ahora porque se les ha indultado. En un futuro, entre 4 y 6 años, si vuelven a cometer delitos, incluyendo la declaración unilateral de independencia, pues en el futuro la justicia les volverá a condenar por lo mismo que les ha condenado ahora, y estos 10 años que no van a cumplir porque están indultados, se les sumaría a la futura condena. O sea, lo tienen difícil porque ellos no paran de decir que van a continuar en su línea, ¿no? Pero es importante este detalle que estamos hablando, porque esos matices echan por tierra muchos discursos que estamos escuchando. Es decir, esto no es un salga usted a la calle y haga lo que le dé la gana, no. Sí, un indulto por interés general para solucionar un problema territorial y político en Cataluña, pero con esos matices. Si usted lo vuelve a hacer, la condena que se le está perdonando ahora se le sumará a una futura condena si usted vuelve a delinquir. Ese es un detalle importantísimo desde mi punto de vista, escuchando hoy los análisis de lo que ha supuesto estos indultos. Entonces creo que eso es un detalle importante que los oyentes deben saber y que creo que es interesante que nuestros oyentes lo conozcan para saber qué pasos se pueden dar en el futuro. Por supuesto, la inhabilitación para cargos públicos de estas personas
es un trámite administrativo y por tanto eso no entra dentro del indulto, con lo cual estas personas siguen estando condenadas a inhabilitación política y no van a poder presentarse a las elecciones en el plazo que transcurra esa sentencia. Efectivamente, así son los, bueno, entre otros matices, aunque no sabía lo de la suma de los años a los años de la condena, como acabas de explicarnos. Entre otros, esos son como se ha puesto, ¿no?, sobre las líneas para conceder esos indultos. Pero no sé si has oído ya tanto al Partido Popular como Ciudadanos y Vox hablando de que van a recurrir al Supremo, y el Supremo pues no estaba muy de acuerdo tampoco, no avaló tampoco estos indultos, ¿no?, ni la Fiscalía del Estado. Sí, lo van a recurrir, así lo han anunciado, pero no podemos obviar también que esa es una potestad que le corresponde al Poder Ejecutivo, en este caso al Consejo de Ministros. Insisto, el Consejo General del Poder Judicial puede estar o no estar de acuerdo, que emite su informe, en este caso informe negativo, que no es vinculante, porque, insisto, sí, claro, y lo he dicho en varias ocasiones en esta sección, existe división de poderes. Exacto. Y los indultos le corresponden única y exclusivamente al Consejo de Ministros. Es curioso porque también hoy oía unas declaraciones, en este caso a nivel europeo, en el que hablaba claramente, es que no sé, también la manía de algunos partidos políticos, ¿no?, de ir a esa Europa, y parece ser que están todo el día ahí metiendo la puita, ¿no?, y hablando España, España. Mala imagen, bajo mi punto de vista. Estamos demostrando también ante Europa pues todo el arco político español. Pero la contestación de Europa fue respecto, le preguntaban precisamente por los indultos, dice, bueno, es un país soberano y eso corresponde única y exclusivamente a la política en España, o sea que ellos no iban a entrar para nada, pero parece ser que están hincando como para que Europa también se pronuncie un poco aquí, y aquí tampoco pinta mucho Europa, ¿no? No, por supuesto, esto es y así lo han hecho saber las diferentes los diferentes mandatarios europeos. Es una cuestión que corresponde a España, a la jurisprudencia como Estado miembro propia que tiene España, y es España quien tiene que dirimir un asunto interno. Claro. Pero también es verdad que el Consejo de Europa, a solicitud de un eurodiputado letón, se ha manifestado en estos días, aunque no es vinculante tampoco, es una simple declaración de intenciones, pero también es cierto que esa declaración del Consejo Europeo ha establecido que consideran que es oportuno esos indultos para que se solucione una situación en Cataluña, y que además afecta de manera importante a un Estado miembro. Claro. Con lo cual, a esos que han ido a Europa a intentar tumbar las decisiones que ha tomado el gobierno, que toma el gobierno, pues también se le ha ido en contra. Pero no olvidemos que no es la primera vez. Sí, no, tampoco. No olvidemos que cuando Europa se jugaba el reparto de fondos de la recuperación COVID, y España junto con Italia eran los países más afectados y los que más ayudas iban a venir, hubo partidos con representación en el Parlamento Nacional que fueron a Bruselas a pedir que no se le diera el dinero a España, dinero que era para nuestros ciudadanos y para nuestras empresas. Eso no es patriotismo, ni mucho menos. Hombre, lejos esto no es patriotismo, ni mucho menos. Desde luego, y es cierto, mira, me había olvidado de ese detalle, y es algo para no olvidar, así que ojito también hoy, en este caso oído al oyente. Vamos a ver, ¿crees que se calmarán ahora las aguas, que al final con estos indultos puede ser que lleguemos a eso que también manifestaba Sánchez, ¿no?, a esa concordia, porque al final es para llegar a un acuerdo, a una concordia, para suavizar las cosas, o no la aceptarán tanto por la bancada independentista? A ver, aquí tenemos una situación en la que por un lado tenemos a unos independentistas, la parte más ultra del independentismo, que está muy cómoda en la confrontación, en la batalla, en la pelea, y en resolver la independencia por las bravas, sabiendo además que eso no va a ocurrir. Y después, por otro lado, también del escenario nos encontramos a los que están cómodos diciendo todo el día con el se rompe España, pero sin proponer alternativas. Y en medio
está el presidente de la Generalitat, que yo creo que lo que tiene que hacer es alejarse del ruido si realmente quiere solucionar este problema. Al final, el indulto no deja de ser una herramienta para buscar vías de diálogo, y es un mensaje para toda esa ciudadanía que no está ni en la bancada de los independentistas más ultras, ni tampoco en la bancada de los que se rompe España, sino en la mayoría social catalana, que lo que quiere es que esto se solucione de una vez y que sus problemas se resuelvan. ¿Funcionará o no funcionará los indultos? No lo sé, sinceramente, el tiempo nos lo dirá. Pero es verdad que es una decisión arriesgada de Sánchez, y como te decía, si realmente el presidente de la Generalitat quiere solucionar este problema, pues va a tener que alejarse de ese ruido. Claro. Y mal hace el Partido Popular instalándose en una realidad paralela, que es la que está marcando con ese discurso, cuando además el propio círculo de empresarios y además también la propia Iglesia se han posicionado a favor de que los indultos pueden ser una herramienta para solucionar el problema. El Partido Popular y Casado se han quedado solos en tanto en cuanto los empresarios y la Iglesia Católica han dicho, bueno, por lo menos tenemos algo, a ver si funciona. Y lo que me parece, lo que me parece aún ya de una muestra de acercamiento, ¿no? Oye, claro, te ponemos esto sobre la mesa. Pero a mí lo que me parece ya bastante preocupante es que a tenor de esas declaraciones del presidente de la COE, el propio Casado recrimine a la propia COE, a los empresarios de este país que se están posicionando a favor de los independentistas y que se están posicionando a favor de los que quieren romper España. Yo creo que, sinceramente, creo que en el PP alguien tiene que mandar a parar y a revisar lo que se está diciendo y a revisar las estrategias que están siguiendo, porque están siendo totalmente arrollados en su discurso y en su política por Vox. No me cansaré de decirlo. El Partido Popular se tiene que alejar de Vox, que lo está llevando al precipicio total y absolutamente. Bueno, pues nosotros también, mira, de alguna manera había que hacer un gesto, había que llegar a intentar a conciliar en vez de separar más, porque está claro que lo que sucedió es fue en el 2018, ¿no? 17, no, sí. En octubre, ¿no? Ahí está, octubre del 2017, no puede volver a ocurrir en España, y además debe de haber consenso, no podemos seguir enquistando más este problema, o sea, de alguna manera hay que llegar a un acuerdo. Vamos a ver, Christopher Rodríguez, más cositas que quería hablar contigo. Quería hablar contigo del REF, no sé qué es lo que está pasando, pero se pretende, ¿no?, fijar en 12,4 millones el tope de deducciones en el impuesto de sociedades para las producciones audiovisuales, realizadas en Canarias. Y esto incumple con el artículo 94.1 del régimen económico y fiscal de Canarias, en el que se establece un diferencial fiscal y que debe de ser del 80%. Esto está poniendo en peligro, o se está hablando de que se está poniendo en peligro nuestro régimen económico fiscal para todas esas empresas y sobre todo esas productoras de cines, ¿no? ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿O qué crees que es lo que está pasando? Bueno, de entrada, hay también muchísimo ruido al respecto de este tema. Vale. Y si me lo permites, creo que es interesante hacer un poco de pedagogía con nuestros oyentes, ponerlos en situación de qué es realmente lo que está ocurriendo, para luego cada uno que saque sus propias conclusiones. Efectivamente. Yo tengo mi opinión, que te la daré. Mira, el REF, el régimen económico y fiscal en Canarias, establece, como tú bien has dicho, unas deducciones para las producciones audiovisuales en un 80% para Canarias, para que Canarias sea fiscalmente más ventajosa, más atractiva, claro, y más atractiva con respecto al resto de la península. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora, en todos estos años, el límite para las deducciones a las producciones audiovisuales en la península era hasta 3 millones de euros. Y en Canarias era hasta 5,4 millones de euros. No había ningún problema,
se cumplía con ese 80% establecido por el REF, pero sin embargo, con toda esta situación que estamos viendo de la pandemia, el Ministerio de Hacienda elevó el tope de deducciones del impuesto a sociedades para las producciones cinematográficas en todo el Estado, la pasó de 3 millones a 10 millones, precisamente por lo que te decía del impacto de la pandemia. Con este cambio, ¿cuál es la situación que nos hemos visto? Que ahora las deducciones en la península, en vez de ser 3 millones, pasaron a ser 10, pero en Canarias se quedaron siendo 5,4. Con lo cual, ahí Canarias salía perdiendo de esa posible ventaja fiscal con respecto al resto de la península. Vale. Hasta ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el Ministerio de Hacienda, pues probablemente lo que tenía que haber hecho a la hora de aumentar ese tope de deducciones del impuesto a sociedades, tenía que haber actualizado la disposición adicional 14ª del REF, de tal manera que se aumentaba también el REF y ese diferencial a favor de Canarias se mantuviera, cosa que no se hizo. Vale, y es precisamente lo que van a llevar el próximo día al Parlamento de Canarias. Exactamente. ¿Qué se ha hecho? El Partido Socialista, por un lado, en Canarias, o sea, los representantes que están en el Senado y en el Congreso de los Diputados, pues presentaron por urgencia una enmienda para que se aumentaran 7 millones de euros esas deducciones en Canarias, para que se quedara en vez de 5,4 a 12,4, de tal manera que si en España es 10, en Canarias sería 12,4 y Canarias seguiría teniendo una ventaja fiscal con respecto a España. ¿De acuerdo? Vale. De momento, entiendo que puede ser un tema un poco complejo, pero de momento creo que lo estamos siguiendo. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues eso, los socialistas han presentado esa enmienda de urgencia, al igual que Coalición Canaria y Nueva Canarias han presentado propuestas para llevar al Congreso de los Diputados, y al final se ha cerrado, el gobierno de Canarias también, por otro lado, llevó sus propias negociaciones con el Ministerio, y al final se ha cerrado ese compromiso, y hay un compromiso oficial del Ministerio de Hacienda, de que efectivamente las deducciones en Canarias van a pasar de 5,4 a 12,4. Con lo cual, ese diferencial, ya hay un compromiso del Ministerio de Hacienda de que va a seguir siendo beneficioso para Canarias. ¿Pero qué ocurre? Dime. Que realmente, aún así, Canarias, quedándose beneficiada fiscalmente, no se cumple con el REF, con ese 80% que se establece en la ley del REF en Canarias. Para que se cumpliera el REF, esta serie de beneficios fiscales tendría que ser, en vez de 12,4, tendría que ser 18 millones de euros. Bueno, ahí... Con lo cual todavía quedarían más negociaciones para que se llegue a cumplir el REF, se llega hasta esos 18 millones de euros. Es verdad que lo que se ha hecho ahora es de manera urgente ese aumento a los 12,4 millones de euros, porque es verdad que es una industria que en Canarias está funcionando muy bien y puede generar, y ha generado de hecho, muchísimo bastante inseguridad jurídica. Esta modificación de estos meses ha generado muchísima inseguridad jurídica, muchísima inseguridad económica, y es verdad que hay muchas producciones que de momento, unas ya se han caído, que iban a venir a Canarias, y otras estaban pendientes de lo que iba a ocurrir. Como tú bien has dicho, eso está generando muchísimo empleo en Canarias, claro. Y además es una industria que poco a poco se va desarrollando en nuestra tierra y puede ser una alternativa a la industria del turismo. Es verdad que hemos tenido un problema, esperemos que ahora esto dé algo más de seguridad jurídica, pero es verdad, y hay que insistir en que el REF no se cumple hasta que no se lleguen a esos 18 millones de euros. Claro, que no son suficientes este margen que se ha dado hasta los 12 millones. Claro, porque esos 12,4 millones de euros es de manera, digamos que es una especie como de parche para solucionar a corto plazo lo que está ocurriendo, es que no se genere más inseguridad. Pero todavía hay que seguir negociando para llegar hasta esos 18 millones de euros y que se cumpla el REF. Lo que no entiendo es cómo se puede, en un tema tan delicado y que necesita tanta pedagogía, y para que la ciudadanía lo pueda entender bien, se genere tanto ruido político alrededor de esto y se intente no manipular la información, pero sí tergiversar y confundir a la opinión pública. Cuando esto entiendo que esto es un suceso lo suficientemente importante como para hacer esa pedagogía de la que estoy hablando. Y lo que yo no entiendo tampoco es si todos los partidos políticos están de acuerdo en que el REF no se toca y en que hay que modificar ese REF para llegar a ese 80% y a ese 18 millones de euros,
¿por qué no se ponen de acuerdo y todos trabajan en conjunto, bueno, donde pueden hacerlo los socialistas en el gobierno, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Partido Popular en el Congreso y en el Senado, para todos ir en la misma línea? claro. Lo que no puede ser es esos mensajes que se están lanzando, primero, como te dije antes, que confunden a la opinión pública, y luego son demasiado torticeros, Claro. en una situación que de un calado económico para esta tierra tan importante como es. No, y además que ya no es poca la situación que estamos viviendo, ¿no? Para seguir echando esa leña más al fuego, ¿no? Y seguir avivando, pero bueno, ahí parece ser que hay un ataque, acoso y derribo. ¿Tú no has oído eso? Sí. Y a veces es cierto lo que tú como decías al comienzo, en muchas ocasiones únicamente llega a la ciudadanía, oye, que nos quieren quitar el régimen económico y fiscal. Pero además de manera interesada. Ahí está. Y hombre, claro, la manera interesada ya sabemos para cada uno, ¿no? Pero me voy a quedar con eso. Deberían también hacer muchísima más pedagogía y explicar muy bien al ciudadano el significado de ese régimen económico y fiscal, porque todavía no llega mucho a la gente, ¿eh? A día de hoy, y con todas las ventajas fiscales, independientemente de esta parte para el tema empresarial, todas las ventajas que tenemos los canarios precisamente por ese régimen económico y fiscal. ¿Entiendes? Ventajas necesarias, cuidado, que tampoco digo que nos lo estén regalando porque somos los canarios, ¿no? Son tan necesarias. Y aparte de eso, desde la importancia que tiene el REF y de la importancia que tiene que lo conozcamos, también es importante que a la gente se le explique las cosas. Exacto. Que a la ciudadanía se les explique las cosas, que la ciudadanía es lo suficientemente madura para luego, una vez que se le expliquen las cosas, saber a quién echarle la culpa. Exacto. Lo que no se puede es tergiversar y manipular de esta manera, porque al final lo único que provoca es que los discursos populistas calen en la sociedad. Claro. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad es estar atrapada por discursos populistas. Cierto. Oye, Christopher, antes de despedirte, contigo siempre se me va el tiempo, antes de despedirte, quería preguntarte, no sé si sabes que las acciones de la Unión Deportiva de Las Palmas, ahora mismo por esa causa penal que tiene su presidente abierto y que está siendo investigada, de aval ha puesto porque le pedían también una fianza, de aval ha puesto las acciones de la Unión Deportiva Las Palmas, y resulta que ahora por parte del juez lo que está pidiendo pues un peritaje, ¿no?, de qué valor pueden tener esas acciones. Esto pregunto yo, ¿tienes alguna acción tú de la Unión Deportiva Las Palmas? No tienes ninguna, ¿no? Me quedé sin ninguna con las ampliaciones de capital. Pero dime. Sí es verdad que hay que hacer una explicación de esto, porque también es un tema bastante delicado. Sí, es verdad cuidado. Que Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, está ahora mismo pendiente de un juicio por la caída de la empresa de seguridad que llevaba, y ha puesto como aval las acciones que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, que además no olvidemos que es el accionista mayoritario, y él establece en esa presentación de las acciones que equivalen a 4,5 millones de euros. Sí. Lo que le responde el juzgado, y además creo que con muy buen criterio, es que no se pueden tener en cuenta unos avales de una sociedad anónima deportiva, de un equipo de fútbol en este caso, porque primero el valor que tienen es muy volátil, porque dependerá de si gana partidos, pierde partidos, o sube o baja de categoría. Si sube de categoría las acciones valdrán más, si baja de categoría valdrán menos. Con lo cual, al ser tan volátiles, no considera que sea oportuno que sean utilizadas como aval. De ahí que el juzgado haya decidido hacer ese peritaje para ver exactamente qué valor tienen las acciones a día de hoy, porque usted puede decir que valen 4,5 millones, pero es que a lo mejor resulta, porque el equipo está en una situación en segunda división delicada, etcétera, pues pueden valer menos, y no le llegue para pagar esa fianza que debe pagar.
Pero es que además lo que establece el juzgado es que esas acciones realmente a quien pertenecen es a una empresa de la que Miguel Ángel Ramírez es accionista también mayoritario. Exacto. Y quien pondría como aval las acciones no es Miguel Ángel Ramírez, sino la empresa. Con lo cual el juzgado tampoco ve viable esta fórmula. Yo creo que al final, mi opinión, creo que al final eso se va a descartar porque tiene no tiene la suficiente solidez, entiendo, como para que se pueda utilizar como fianza, y luego también supondría ver qué ocurre si hay una condena con esas fianzas, con esas acciones que se han puesto de fianza. Claro, porque si en caso de que en caso de que al final eso quede en una condena, ¿cómo quedaría? Y siempre estamos haciendo un imaginario, ¿no? En caso de que se acepte esa fianza, en caso de que salga ese juicio y no sea favorable a Miguel Ángel Ramírez, ¿qué pasaría con la Unión Deportiva? Claro, y fíjate, y además hay otro dato que lo acabo de recordar ahora, es que una de las alternativas que le proponen en el juzgado es, bueno, pues usted coja sus acciones, véndaselas al resto de accionistas de esa tercera empresa. Esa no la había visto. Sí, venda usted las acciones, recabe el dinero por la venta de las acciones y con ese dinero lo pone usted de fianza. Con lo cual, si eso pudiera ocurrir, podemos vernos también en una situación de que tarde o temprano veamos un cambio en la presidencia de la Unión Deportiva Las Palmas. También. Que ese es otro detalle. Con lo cual también creo que es un tema que habrá que no perderlo de vista en próximas fechas. Porque puede ser interesante. Efectivamente, pues seguramente volveremos a hablar de este tema contigo. Christopher Rodríguez, muchísimas gracias como siempre por tu análisis y por estar ahí al otro lado. Un placer como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Vale, hasta la próxima semana. Saludos. Saludos. Nosotros